Buenas noches, bienvenidos al último especial de la Guerra del Pacífico, una mirada distinta. El día de hoy analizaremos las consecuencias de lo que fue este proceso marítimo y que desde 1879 ha sellado la historia de Bolivia. Bienvenidos. Recuperemos nuestro mar. Amigos de Enlace, bienvenidos al último especial sobre la Guerra del Pacífico, una mirada distinta. General, nuevamente para compartir, para tener un encuentro y para debatir sobre un proceso histórico que desde 1879 ha tenido Bolivia y hoy sigue latente. Bienvenido, general. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, un cariño realmente estar acá con ustedes, especialmente a vos, Carlos, por tu programa, al canal. Siempre felicitar a ustedes por esta inquietud que considero que es principalmente para nuestros jóvenes, para la gente que necesita tanto de conocimientos para poder visualizar y entender y comprender profundamente este proceso de cambio, ¿no? General, es fundamental entender y llegar al proceso, sobre todo de las conclusiones. El programa ya ha tenido tres antecedentes previos que ha marcado justamente la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? ¿Por qué se estudió este proceso histórico y por qué es necesario entender la historia? Este es un aspecto fundamental. En primer lugar, explicar de que hemos visto todas las facetas de estudio estratégico, ¿no es cierto?, desde el nivel básico, que es la historia táctica. Entonces hemos visto todos los acontecimientos, hemos visto todos los hechos, diferentes variables, y lógicamente para entender esta última etapa es fundamental a nuestros teleaudientes explicarles el por qué se estudia la historia. La historia se estudia principalmente porque debemos aplicarlas al presente. Todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos analizado, tenemos que aplicarlo al presente. ¿Por qué aplicarlo al presente? Primero, para no cometer los mismos errores. Segundo, para entender cuál es la dinámica de ciertos componentes sociales y políticos en la historia desde 1825 de Bolivia. Este es un tema central, porque de alguna manera esto va a dar pautas para entender con mayor veracidad y acierto la realidad y el momento histórico que está viviendo el país. En esta dinámica es importante entender que la historia estratégica es lo fundamental. O sea, estamos llegando al análisis de la historia macro, de la historia analítica. Entonces acá vamos a fundamentar esa temática, ese va a ser el fondo de la discusión hoy, para que nuestros teleaudientes nos entiendan qué es lo que queremos dar como mensaje después de todo un análisis de 3 etapas de lo que ha sido el conflicto en el Pacífico. Conclusiones, general. Entendemos el parámetro a nivel del cierre de este ciclo como un fenómeno a nivel de consecuencias que ha generado la Guerra del Pacífico y sobre todo las causas. Bueno, tenemos que entender de que las causas están fundamentalmente para ajustar y lógicamente ver la parte más importante de lo que hemos hablado, principalmente explicar de que en el siglo XIX vamos a tener un dignatario de Estado en Bolivia de ascendencia indígena, ¿no es cierto?, que fue el único en el siglo XIX que tuvo una visión estratégica, y fue el mariscal Andrés de Santa Cruz. Entonces no es casualidad que en el siglo XX, después de todo lo que hemos visto, ese siglo XX tan conflictivo, también vamos a coronar con un presidente indígena. Y lógicamente los dos presidentes de características indígenas son lo mejor que hemos tenido, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX y en los inicios del siglo XXI. ¿Pero por qué? Este es un tema central. Entonces acá viene el análisis, por qué el nacimiento de la República se apropian de todo ese proceso libertario y por qué acaban con todos los líderes revolucionarios de todos esos guerrilleros de la independencia. ¿Por qué se acaban los guerrilleros de la independencia al nacimiento de la República? ¿Y por qué se adueñan de todo ese proceso histórico tan laburado, con tanta sangre, con tanta lucha, los que no habían combatido y los que más bien habían trabajado a favor de los intereses españoles? Entonces los olañetistas que se apropian del Estado de 1825, en el nacimiento de la República, precisamente eran los enemigos de la patria.
O sea, los que más bien defendieron la corona, los que lucharon por la corona, y que al último se suben al barco hipócritamente de la creación de la República. Entonces, acá es importante, para los que nos escuchan, entender por qué este grupo, ¿no es cierto?, primero, lo va a expulsar a Simón Rodríguez, al hombre que lo había mentado a Simón Bolívar. Este es un tema central, y que fue nuestro ministro de Educación y nuestro ministro de Hacienda. ¿Por qué lo vamos a expulsar a Simón Rodríguez de la forma más dramática? Porque la Iglesia le va a dar una fuerte lucha a Simón Rodríguez, ¿no es cierto? Porque en esa época se determinó, gracias a Simón Rodríguez, que el Estado boliviano debía ser laico. Estamos hablando del gobierno de Sucre. ¿Y por qué se les quitó conventos a la Iglesia? Y muchos de los conventos se convirtieron en centros culturales y en centros educativos, y muchos conventos se convirtieron en cuarteles militares. O sea, Simón Rodríguez hizo un análisis acá, como la Iglesia tenía tanta riqueza, ¿no es cierto?, y no había espacios educativos. Una de las alarmas de Simón Bolívar cuando llegó a Potosí, vio con dramatismo que no había un colegio secundario. Y dijo cómo en la opulencia de la riqueza de la colonia, la riqueza de América, el Cerro Rico de Potosí, en esta ciudad tan grandiosa, no existe un centro educativo de alto nivel. Entonces ahí fue que le encarga a un cura para que funde el famoso colegio Pichincha, ¿no es cierto? Él le dijo que lleve su nombre de él, el colegio secundario, y él dice no, Pichincha, en honor a Andrés de Santa Cruz, ¿no es cierto? Y el primer colegio secundario en Potosí que nace durante el nacimiento de la República fue el colegio Pichincha. Este es un aspecto fundamental, pero la contradicción, ¿no? La riqueza del mundo, la riqueza de América, y no tenía centros educativos. Esto percibió Simón Rodríguez, que este es un tema central, ¿no es cierto? Y dijo no, y cómo la Iglesia tampoco fomenta la educación. Entonces de ahí es que los conventos, una mayoría de conventos, como el cuartel San Francisco en Sucre, que era antes un convento y después se convierte en un cuartel militar. Entonces dice acá Estado laico, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para quitarle poder a la Iglesia, primer aspecto. Segundo aspecto, digo, hay que convertir los conventos en centros educativos y después hay que darle seguridad al Estado. Hay que convertir cuarteles militares. Entonces son tres aspectos fundamentales, ¿no es cierto?, de la construcción de lo que ellos visionaban. Simón Rodríguez hace una serie de trabajos importantes y lógicamente se gana el odio de la Iglesia y se gana el odio de las élites que se adueñaron del poder arbitrariamente sin haber luchado, más bien haber luchado a favor de la monarquía. Entonces este es un tema central. Lo expulsamos a Simón Rodríguez, se lo acusa de una serie de cosas. Ahí ya estaban en esa época también los medios de comunicación, ¿no es cierto? Ya se manejaba hábilmente el medio de comunicación. Se lo acusó a Simón Rodríguez de ser alcohólico, como era soltero, etcétera, etcétera. Se le empezó a acusar de una serie de problemas que lógicamente finalmente Simón Rodríguez, el mentor de Simón Bolívar, el creador de la mentalidad de Simón Bolívar, ese hombre maravilloso, ese educador por excelencia, tuvo que salir prácticamente de huida de Bolivia. Después estos grupos lo van a atacar aquí, a José Antonio de Sucre. No nos olvidemos cómo sale José Antonio de Sucre de Bolivia, sin su brazo derecho, después del cuartelazo en Sucre, ¿no es cierto? Ya no tenía prácticamente uso de su brazo derecho. Un hombre de buena voluntad lo oculta en una hacienda en las cercanías de la ciudad de Sucre, ¿no es cierto? Un tipo de buena voluntad le va a regalar 1,000 pesos para que huya por Arica y después a Guayaquil, después vendrá el asesinato del mariscal Sucre, ¿no es cierto? ¿Quiénes hicieron toda esa trama? Los que estamos hablando. Después, ¿quiénes se van a oponer? ¿Quiénes van a ser los enemigos internos frente a la construcción de Andrés de Santa Cruz de la Gran Confederación Perú-Boliviana? ¿Quiénes van a trabajar en concomitancia con Chile en la caída de Andrés de Santa Cruz? El mismo grupo de los olañetistas. Entonces, este grupo va a ser el que lo va a construir a Melgarejo,
el que va a hacer el Tratado de 1966 y el que va a traicionar en el siglo XIX todos los temas con Chile. Entonces, es importante entender las causas. Por eso habíamos hablado cómo nacen, cómo vienen los problemas. Entonces, esto es importante, fundamental. Entonces, ¿quiénes van a ser los causantes de todos los desastres en el Pacífico? Primero, los enemigos internos, que trabajaron en concomitancia traicioneramente a los intereses bolivianos con los chilenos y los ingleses. Entonces, esto tiene que tener claro los teleaudientes, eso tiene que tener claro los bolivianos, porque no vamos a analizar la historia del Pacífico para solamente hacer una rememoranza de hechos, de problemas que pasaron, las muertes, la muerte de nuestro gran héroe Eduardo Baroa, etc. No podemos quedarnos en eso, ¿no es cierto? Aquí hay temas centrales. Entonces, ese mismo grupo, ¿no es cierto?, de conservadores en esa época del siglo XIX, que traicionaron todo este tema, que prácticamente fueron los responsables de la entrega de los territorios en las costas del Pacífico, ¿no es cierto?, lógicamente se van a reciclar ya en los liberales cuando entramos al siglo XX. Van a ser los causantes del Tratado de 1904, ¿no es cierto? Van a venir otra serie de cosas que se van a instrumentar, la traición con el protocolo de Buenos Aires, la guerra del Chaco. Entonces van a ser parte de la otra situación. Finalmente vamos a terminar con los neoliberales. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto para analizar las causas, ¿no es cierto?, y las consecuencias, ¿no es cierto? Es manifestar que fueron estos grupos de élites sociales y políticas que en el siglo XIX dominaron los gobiernos bolivianos. Primero, porque cerca del 10% de la población boliviana eran los únicos que tenían la capacidad de votación. Solamente votaba cerca del 10% de la población boliviana. Solamente ellos podían nombrar a los gobernantes en Bolivia. En el caso de Andrés de Santa Cruz, que se les zafa el problema de Andrés de Santa Cruz a sus intereses, van a atacar mortalmente, lógicamente, el gobierno de Andrés. No nos olvidemos, y esto es importante recordar, cuando Andrés de Santa Cruz se ha derrotado en Yungay, y que no había sido derrotado totalmente, se podía reconstruir, después de la derrota de Yungay, se podía reconstruir la Confederación, porque los otros 3 ejércitos que tenía Andrés de Santa Cruz estaban armados, y solamente el ejército del norte que estaba al mando de Andrés de Santa Cruz fue el derrotado en Yungay. Los otros 3 ejércitos estaban presentes y lógicamente eran ejércitos poderosos porque Andrés de Santa Cruz era un gran estratega, un gran estadista y un gran militar, ¿no es cierto? Este es un aspecto fundamental y seguramente en la segunda parte vamos a entrar para tratar bien el tema de la Confederación Perú-Boliviana, porque este es uno de los eslabones para entender la Guerra del Pacífico. 1879 ha marcado la historia de Bolivia y hoy lo estamos analizando desde una mirada totalmente distinta. Nos vamos a un corte y volvemos para continuar con la Guerra del Pacífico, una mirada distinta. Vemos nuestro mar. General, el mariscal Andrés de Santa Cruz ha marcado un momento fundamental en el proceso también que estamos analizando. ¿Cuál la situación, cuál la labor de su figura? Bueno, en primer lugar es para retrotraer ese momento histórico al momento actual. ¿Y cuál fue el crimen de Andrés de Santa Cruz? Ser indígena. ¿Cuál fue el odio de la oligarquía en Bolivia contra Andrés de Santa Cruz? Tener ascendencia indígena. Entonces, por eso va a comenzar toda la lucha, tanto en el Perú como en Bolivia, para destruir el proyecto de Andrés de Santa Cruz. No era tanto por lo que él había construido, sino que era un indígena. Entonces, eso también retrotraemos ahora. Si algo duele en ciertos estamentos sociales, que sea un indígena hoy que nos está enseñando patriotismo, que nos esté enseñando honradez, que nos esté enseñando trabajo, que nos esté enseñando a cambiar la historia del país. Y eso pasó con Andrés de Santa Cruz. Entonces, esto creó realmente enemigos mortales contra Andrés de Santa Cruz. ¿Dónde se puede demostrar lo que nosotros decimos? Porque hay que demostrarlo con hechos.
¿no es cierto? Y ahí están las pruebas, para los investigadores, para los jóvenes que se inquietan y quieren realmente acabar con esta serie de mentiras a la cual nos han acostumbrado en la historia de Bolivia. A esos mentirosos historiadores que siempre nos han contado otra historia, ¿no es cierto? Investíguenlo, porque la prueba que nosotros manifestamos, lógicamente, está escrita, documentada. ¿Dónde está la prueba fehaciente del odio contra Andrés de Santa Cruz? En primer lugar, cuando es derrotado en Yungay, el presidente del Senado boliviano, José María Serrano, causante de la muerte del guerrillero Güemes, ojo, que es otra historia, que solamente Carlos contigo podemos desarrollar, ¿no es cierto? Causante de la muerte del guerrillero Güemes, del salteño. José María Serrano también era salteño y era presidente del Senado de Bolivia en el nacimiento de la República. ¿Qué dice con la derrota de Andrés de Santa Cruz? Presidente del Senado boliviano. Dice, ya nos hemos librado de ese abominable hombre, sobre Andrés de Santa Cruz. Un tema que está escrito y documentado, es su discurso, es la esencia de su discurso. Segundo, le escribe una carta al presidente de Chile, felicitándolo por el triunfo de las armas chilenas sobre las armas bolivianas en Yungay. La otra prueba. Entonces, aquí hay temas centrales para ir explicando esa mentalidad que tenían las élites políticas y sociales en Bolivia. Eran élites extranjerizadas. Por ejemplo, ¿qué podemos retratar para entender? Estas élites, todos sus capitales, ¿dónde lo llevaban? A Europa. Toda su riqueza era transportada a Europa. Ellos tenían grandes mansiones en Europa. ¿No es cierto? Los varones de La Plata, ¿dónde tenían sus mansiones? En Europa. Patiño tenía una gran mansión en Portugal, ¿no es cierto? Sus negocios estaban en Nueva York, ¿no es cierto? De Aramayo, ¿no es cierto? De Hoshin estaban sus negocios en Nueva York, ¿no es cierto? Y en Europa. Entonces aquí había una mentalidad extranjerizante. Por ejemplo, la contradicción. Andrés de Santa Cruz dijo, porque le aconsejaban que a su hijo lo mande a educarse a Europa. Y él dijo, no, primero tiene que educarse en Bolivia. Primero tiene que conocer la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra gente. Entonces hizo todos los esfuerzos para crearle una biblioteca, para crearle una mentalidad, y le puso educadores bolivianos para que se eduque. Después irá a Europa, sobre la base de nuestra educación propia, para que él pueda ilustrarse en la otra realidad y pueda entender profundamente lo que es nuestro país. Pero esto al revés ocurría en los grupos sociales en Bolivia. Todos mandaban a sus hijos a estudiar al extranjero, principalmente en esa época a España, a Francia, ¿no es cierto? Entonces aquí había una mentalidad extranjerizante. Entonces no se podía lógicamente con esa mentalidad construir una Bolivia. Por eso que nosotros manifestamos con fehaciencia que Andrés de Santa Cruz fue el único que quiso construir una Bolivia con aspectos objetables, ¿no es cierto? Con aspectos que pueden ser criticables, ¿no es cierto? Pero estaba construyendo una Bolivia. En el momento de Andrés de Santa Cruz, en el año 1834, cuando entregó al Estado boliviano, a la bolivianidad, les entregó los códigos Santa Cruz, les entregó un país sin deuda externa, le entregó con un ejército potenciado militarmente, dijo, ahí están nuestros arsenales. A los niños de la calle los mandó a educarse al extranjero. Después de educarlos acá y ser buenos alumnos, los mandó a ilustrarse al extranjero y dijo, ya están volviendo nuestros hijos del extranjero con otros conocimientos, cimentados sobre los conocimientos propios de los bolivianos. Eso lo entregó en 1834, a 5 años de su gobierno. Para 1836, Bolivia era una potencia. Según muchos historiadores, lógicamente, era una potencia en América, y eso creó celos. Por eso que dijo Portales, el creador de la nación chilena, dijo, no podemos permitir por ninguno de los motivos la consolidación de la Confederación Perú-Boliviana, sino nosotros vamos a ser un satélite de los designios del Perú por Andrés de Santa Cruz, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante entender para que vean cuáles fueron las connotaciones, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la mentalidad de esos que condujeron la historia de Bolivia hasta el conflicto del Pacífico?
¿Y por qué habían sido causantes de esa gran traición? ¿Por qué habían luchado más por los intereses mapuchinos e ingleses que por los intereses bolivianos? Y ahí están los discursos que hemos dado en la anterior presentación, donde uno de los plateros dice, no, además, ¿para qué deberíamos tener mar si no justificaba que nosotros tengamos mar? Eso lo dice uno de los grandes varones de La Plata, ¿no es cierto? Otro gran portavoz de él como diplomático de Bolivia en los conflictos con Chile diplomáticos. Entonces, esto es otro tema central que lógicamente debe estar en la mente de los bolivianos. Esa era la mentalidad de los que nos conocen. ¿Y por qué se construye otra historia? Y esto es lo grave que lo vamos a ver decir al final del programa, ¿no es cierto? Toda la historia mentirosa que crearon para justificarse esos, para tapar la historia, ¿no es cierto? Lógicamente, ellos nunca calcularon que iban a herir mortalmente la identidad, la conciencia del boliviano. General, para entender el proceso que estamos analizando, es fundamental darnos cuenta quiénes fueron estos traidores y de alguna manera cómo la oligarquía ha jugado un rol muy importante en este momento. En realidad es importante citar de que es la oligarquía la responsable. Y de todos los desastres va a ser ellos los responsables. Y es importante hacer notar que ahora no ha cambiado tampoco esa realidad. Eso es muy importante entender. Entonces, ¿qué es importante citar? Que en el siglo XIX la oligarquía veía acá, a Bolivia, al territorio boliviano, como una tierra de saqueo, como la época de la colonia. Era como una variable más de coloniaje. Por eso que apostaban al extranjerismo, apostaban a que sus hijos se eduquen en el extranjero, apostaban a invertir en el extranjero, especialmente en Europa, ¿no es cierto? Entonces, este es el tema central. O sea, no hubo una conciencia de construcción nacional. No hubo una conciencia de crear centros educativos, de educar a sus masas, de educar a sus mayorías. Por eso se le negó al indígena la educación. Y se veía al indígena en una nueva visión de esclavitud. Era el mismo proceso de la colonia. Seguía siendo el indígena sometido a la esclavitud de las haciendas. Ahí seguían viviendo los terratenientes. Seguía siendo el mismo sistema colonial. Seguían siendo los indígenas, los mitayos en las minas. Entonces, no cambió pues nada en el proceso independentista para los indígenas. No hubo un proceso de transformación. No hubo una visión de inclusión. Entonces, este es el tema central. Entonces, lógicamente, finalmente, cuando son consecuentes con lo que habían trabajado desde la caída de Sucre, desde la expulsión de Sucre, después de la caída de Andrés de Santa Cruz, fueron consecuentes con los intereses chilenos e ingleses durante todo el siglo XIX, hasta la conclusión, lógicamente, de la entrega de los territorios de nuestro litoral. Entonces, este es un tema central que lógicamente va en los gobiernos ya liberales a partir del siglo XX, el Tratado de 1904 y todo lo que va a venir a continuación. Este es un tema central, lógicamente, para comprender a cabalidad lo que pasó y un tema que nos afecta profundamente, que lo vamos a ver al final de la presentación, es el tema del manejo histórico. Porque un tema que nos ha afectado profundamente es esa historia mentirosa que nos han contado desde niños y que lógicamente va a afectar en la mentalidad del boliviano. El tema del Pacífico no solamente es una pérdida territorial, sino es una pérdida en connotaciones de otros órganos, aspectos tremendamente profundos que tienen que ver con la contextura profunda del ser boliviano. Este es el tema que lógicamente tenemos que visualizar. Por otro lado, ¿quiénes gobernaron al siglo XIX y quiénes gobernaron al siglo XX? Este también es otro tema central. ¿Quiénes gobiernan al siglo XIX? Los conservadores, que son los embriones de los gobiernos liberales. ¿Quiénes gobiernan al siglo XX? Los liberales y después los neoliberales. Entonces, ¿dónde hubo cambios? Sin embargo, de toda esta connotación histórica tan problemática para Bolivia, lógicamente van a surgir patriotas. Van a surgir tanto en el área civil como en el área militar, tenemos muchas expresiones. Van a surgir personalidades que van a querer luchar contra con esta realidad, tanto en el siglo XIX,
tenemos muchos ejemplos, y también en el siglo XX van a ver la presencia de Busch, Villarruel, de Toro, de tantos personajes, del general Torres, ¿no es cierto?, y de muchos personajes del área civil, ¿no es cierto?, grandes constructores de lo que ha sido el presente que estamos viviendo ahora, y lógicamente bajo la base, ¿no es cierto?, del siglo XVIII. Porque en el siglo XVIII vamos a tener los levantamientos indígenas y mestizos. Que este es un tema central, que tampoco es parte de la historia, porque ellos construyeron la historia negándole al indígena su historia, negándole su presencia en el momento independentista. La negación de la existencia de Juan Azurduy de Padilla es lo que corrobora precisamente lo que nosotros estamos hablando. ¿Por qué se le niega toda presencia histórica a Juan Azurduy de Padilla? ¿Por qué va a morir Juan Azurduy en la indigencia? Precisamente porque era comandante de los indígenas. Ella tuvo un ejército a su mando de 10.000 indígenas. Por eso no era bien recibida la ciudad de Sucre. Este es un tema central, ¿no es cierto? ¿Por qué va a estar en el anonimato Juan Azurduy de Padilla? Porque cuando Sucre llega, lo primero que hace es preguntar por Juan Azurduy de Padilla. Y Juan Azurduy de Padilla estaba viviendo en la indigencia. Cuando llega Simón Bolívar también, ¿por qué pregunta por Juan Azurduy de Padilla? Porque estaba viviendo también en la indigencia, ¿no es cierto? ¿Y por qué Juan Azurduy no va a ser rescatada por la historia de Bolivia, sino va a ser rescatada por la historia de la Argentina? Eso también tiene que ser un motivo de investigación y de estudio. Y cuando muere Juan Azurduy de Padilla, en 1862, nadie asiste a su entierro en la ciudad de Sucre, la capital de Bolivia. Todos los políticos y los dignatarios del Estado boliviano dijeron que no tenían tiempo para asistir al entierro de Juan Azurduy de Padilla. Cuando fueron algunos buenos vecinos a preguntar si iban a asistir al sepelio de Juan Azurduy de Padilla. Es un tema central. Entonces se va a negar la historia. En la construcción a partir de 1825 se van a negar dos hechos históricos fundamentales que tienen afectación profunda en la Guerra del Pacífico y en todos los hechos bélicos y diplomáticos donde vamos a perder territorios. Porque en el siglo XVIII se va a negar la historia indígena. El levantamiento de 1730 de Alejo Calatayud, que sacudió al imperio español en esta parte del continente. Los levantamientos de Chayanta de los indígenas en 1757. Los levantamientos de Tupac Katari, de Amaro en 1780 y de Tupac Katari en 1781. ¿Y por qué no se cuenta esa historia? Y cuando alguna vez se retrata en algún hecho de discusión histórica en Bolivia, se cuenta estos hechos históricos como si fuera de otra sociedad, como si no fuera la historia de Bolivia. Entonces no es casualidad también que se va a negar la historia de Bolivia, de la guerra de la independencia, en su verdadera intensidad y en su verdadera realidad. ¿Por qué se le negó al Tambor Vargas que se editen sus memorias? ¿Por qué desde 1825 el Tambor Vargas, ¿no es cierto?, hasta 1857 no va a poder difundir su diario de campaña? Recién con el Tata Belzu se edita su libro, se editan las memorias de Santos Vargas, memorias de un guerrillero de la independencia. ¿Por qué se le niega al Tambor Vargas retratar que era el mejor detalle histórico de lo que realmente pasó en la independencia? ¿Por qué? Porque ¿quién era el Tambor Vargas? Entonces a los constructores de esa historia mentirosa no les interesaba pues la historia del Tambor Vargas. Eso no es casual. A ellos no les interesaba la construcción de la historia de Juan Azurduy de Padilla. Los guerrilleros de la independencia, a la sazón de la expulsión de Simón Rodríguez, de la expulsión de Mariscal Sucre, van a morir asesinados los últimos guerrilleros de la independencia. El general Blanco, el general Lanza, van a ser acuchillados en Sucre. Esto es importante entender. Entonces acá los que nos escuchan, los que nos atienden, tendrán que preguntarse, ¿y por qué los grandes guerrilleros de la independencia, los que nos dieron la independencia, fueron asesinados? ¿Por qué Juan Azurduy muere en la indigencia? ¿No suena algo raro? ¿No suena a los constructores, los que nos dieron la independencia, van a morir en esas condiciones? ¿Por qué?
Entonces aquí está Urcullo, uno de los del grupo de José María Serrano, de Olañeta, etcétera, de ese grupo de olañetistas, mafiosos, que fueron parte de la construcción de Bolivia, ¿no es cierto?, que se apropiaron de un proceso histórico revolucionario en el cual no participaron, más bien fueron del lado contrario. Entonces ellos empiezan a construir su historia para favorecerse ellos y negarles la historia a los verdaderos constructores de la independencia de Bolivia. Entonces, no es casualidad los asesinatos de Lanza y de General Blanco. Estos son los temas centrales que es importante retratar. ¿Por qué llegamos en condiciones tan precarias, en condiciones tan mal construidas a la defensa de nuestro territorio? Pero en este proceso general hay actores que se ven altamente beneficiados. ¿A quiénes podríamos mostrar, a quiénes podríamos de alguna manera indicar como los grandes beneficiados de este proceso? En primer lugar, uno de los grandes beneficiados es Aniceto Arce. Y esto hay que decirlo categóricamente. Sabemos que Aniceto Arce tiene monumentos, en la Plaza de Tarija tiene su gran monumento, aquí hay una avenida principal que se llama Aniceto Arce, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a ser beneficiados? Aniceto Arce especialmente. ¿Por qué? Porque a la traición que le tocó cometer a Aniceto Arce, lógicamente estaba el ofrecimiento chileno, ¿no?, que lo iban a hacer presidente de Bolivia, ¿no es cierto?, es un tema central. Por otro lado, le iban a garantizar y no le iban a tocar sus minas, es más, le iban a construir un ferrocarril de sus minas al puerto de Antofagasta, lo cual le cumplieron los chilenos, porque el papel de Aniceto Arce en contra de los intereses bolivianos fue realmente importante para los intereses chilenos e ingleses, y lógicamente tenían que cumplir. Aniceto Arce fue presidente de Bolivia, y le construyeron el ferrocarril, y Aniceto Arce va a llorar de alegría cuando le entregaron el ferrocarril, ¿no es cierto?, porque ahí estaba garantizado que sus riquezas iban a salir fácilmente a los puertos chilenos, y lógicamente iban a salir al extranjero, ¿no es cierto? Lloró de emoción, de alegría y de agradecimiento a los chilenos por la construcción de este ferrocarril, ¿no es cierto? Es un tema central. Otro tema central es Narciso Campero, ¿no es cierto?, que se va a beneficiar, porque lo hicieron también presidente, se va a beneficiar como presidente de Bolivia. De ahí vienen sus descendientes, Narciso Campero, que van a ser en varias oportunidades hombres prominentes de la historia de Bolivia. Hasta hoy tenemos descendientes de Narciso Campero, lógicamente se sienten orgullosos de ser descendientes de este personaje. También los Arce, ¿no es cierto?, descendientes de Aniceto Arce, lógicamente. Aquí vienen otros personajes también nefastos, como Eleodoro Camacho, que son otros personajes también lógicamente nefastos. Aquí hay una calle que lleva también el nombre de Camacho, otra calle también que lleva el nombre de Narciso Campero, hay monumentos, hay una serie de cosas que lógicamente exalzan a estos personajes tan nefastos, y que es hora lógicamente de decir la verdad. La Guerra del Pacífico, una mirada distinta. Nos vamos un corte para continuar analizando y sobre todo mostrando una historia no contada. Vemos nuestro mar. Todo proceso histórico que se analiza desde las causas tiene evidentemente efectos. General, entremos al análisis, entremos a ver cómo los efectos de la Guerra del Pacífico han determinado el momento que hoy estamos teniendo. Sí, en primer lugar, antes de entrar a esta tercera fase, yo quisiera hacer cita de un tema muy importante. Hacer entender a los que nos escuchan de que las pérdidas territoriales, el 70% de las pérdidas territoriales han sido pérdidas diplomáticas. Y solamente el 30% de las pérdidas territoriales bolivianas han sido militares. Y esto no lo digo porque yo soy militar, sino es importante que tengamos la objetividad y la claridad en manejar los temas. Entonces, aquí viene también una prueba fehaciente de lo que nosotros estamos hablando, de que son las oligarquías los responsables fundamentales de las pérdidas territoriales. Y aquí también es importante citar
que históricamente la construcción mentirosa de esa historia, lógicamente, ha tratado de llevar la responsabilidad de las pérdidas territoriales en Bolivia al efecto militar, que esa es una injusticia. Una injusticia cuando decimos que el 70% de las pérdidas territoriales, y les invitamos a cualquiera de los teleaudientes, sumen y resten las pérdidas territoriales. Y van a ver en qué medida se han perdido los territorios bolivianos. Entonces, ¿a raíz de qué? ¿Cuántos conflictos militares realmente hemos tenido y cuánto se ha perdido en los conflictos militares? Estos son temas centrales. Y también aquí viene un problema que es importante, y no solamente porque somos militares, sino porque somos bolivianos. De 13 conflictos bélicos y políticos que hemos tenido los bolivianos, de los 13 conflictos, según unos historiadores, 8 o 9, dicen otros, hemos ganado. Y hemos perdido 3 o 4, según las diferencias en las visiones históricas. Sin embargo, es importante citar esto. Por ejemplo, en el conflicto con el Perú, que es toda una guerra, todo un conflicto bélico, donde existen 5 batallas importantísimas y graves, las 5 batallas. El corolario de esta guerra con el Perú es la batalla de Ingavi. Pero no creemos y no entendemos por qué solamente no se cita una guerra con el Perú y solamente se cita como si fuera una batalla sin eslabón alguno, como si fuera una batalla aislada, la batalla de Ingavi. ¿Por qué no se cita? ¿Por qué Urkullu, el gran constructor de esa historia que hablamos mentirosa, por qué no cita este conflicto en todos los matices y en toda su profundidad? Porque Urkullu va a ser el referente histórico para los futuros historiadores a partir de lo que él empieza a escribir la historia de Bolivia. Entonces, ¿por qué no se retrata todo ese conflicto bélico con el Perú cuando Gamarra se enfrenta a Bolivia? Entonces, aquí hay una serie de cosas que llaman la atención. Entonces, por eso es importante hacer entender que el 70% se pierde diplomáticamente. ¿Y quiénes eran responsables de la diplomacia en Bolivia? Las oligarquías. ¿Quiénes eran responsables del poder en Bolivia? Las oligarquías. Seguramente muchos historiadores van a saltar de que habían presidentes militares, pero esos militares también respondían a las oligarquías, porque el ejército en esa época era también de élite, y solamente podían entrar a los colegios militares los que respondían a la oligarquía. Los colegios militares eran discriminadores, solamente eran para las oligarquías. Recién está cambiando ese proceso en los procesos actuales de admisión en los institutos militares. Entonces era pues la misma gente. Los bolivianos que eran parte de la oligarquía, ¿no es cierto? Lógicamente muchos de los bolivianos han sido militares y lógicamente con actuaciones nefastas como en la antesala de la revolución del 52 con otro boliviano, ¿no es cierto? Otros bolivianos nefastos vamos a tenerlos también en la antesala de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Y el mismo boliviano triunfador de la batalla de Ingavi, también sabemos el papel que desempeña como presidente de Bolivia, que fue también nefasto, ¿no es cierto? Entonces, esos temas no están pues en la historia. Eso no están estudiadas, analizadas, ni presentadas a nuestros estudiantes, ni presentadas a nuestra juventud para que discutan, para que empiecen a entender otros aspectos fundamentales de la historia, para tener una idea cabal, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a hacer? En lo que vamos a ver en los efectos, que ahora vamos a entrar, que este es el aspecto fundamental, ¿no es cierto? Vamos a ver todo lo que estamos manifestando ahora, qué efecto va a tener en la identidad, en la conciencia de ser boliviano, en el orgullo de ser boliviano, en la autoestima de ser boliviano, esta construcción, historia mentirosa. Ese es el tema central. Entonces vamos a entrar primero, que va a haber una estrategia de confusión en el manejo histórico. Que esto no está mal planificado, que estuvo planificado para los fines de ellos,
para echar culpables a otros personajes de los verdaderos desastres de ellos, de las verdaderas calamidades, de las verdaderas traiciones de ellos. Entonces van a empezar a echar las culpas a una serie de estamentos personales e institucionales para ocultar sus fechorías. Este es el tema central, ¿no es cierto? Entonces va a haber una estrategia de confusión que lógicamente nos va a afectar en todos los órdenes. Y aquí que es importante manifestar a los teleaudientes. Primero, ¿cuál es la primera afectación del problema del Pacífico? Este es un tema central. La pérdida territorial en el Pacífico es en términos de kilómetros cuadrados es la más pequeña de todas las pérdidas territoriales, ratificando que la mayor pérdida territorial la hemos hecho en el campo diplomático. Estos son dos temas centrales. Muy bien, si ha sido de las pérdidas territoriales la más pequeña, ¿por qué tiene la mayor afectación? Porque el problema del Pacífico, en términos de la esencia del ser boliviano, tiene la mayor afectación. Más afectación que la guerra del Chaco, más afectación que la guerra del Acre, más afectación que todos los problemas que hemos tenido en pérdidas territoriales. ¿Por qué? Ese es el tema central de la discusión ahora, ¿no es cierto? En términos materiales, ¿no es cierto? Las riquezas que tenía el territorio de las costas del Pacífico, lógicamente eran inmensas. No solamente en el futuro inmediato de la pérdida territorial, el guano y el salitre. Después vamos a hablar de otras riquezas que hoy goza Chile. El cobre. El cobre le ha representado billones de riqueza a Chile. El 10% de la explotación del cobre le ha representado el potenciamiento de sus Fuerzas Armadas de Chile históricamente, que representa billones de dólares en la compra de armamento. Entonces, calcular la pérdida material, ¿no es cierto?, que representa en términos de riquezas que hemos perdido materiales, ¿no es cierto?, en los territorios perdidos en el Pacífico, son inmensas y son incalculables. Un tema. El otro tema, en términos materiales, económicos, por supuesto, el comercio. Este es un tema que lo dice el hermano vicepresidente, que hoy he leído en la prensa, cuando dice, ¿no es cierto?, el Tratado de 1904 dice que nos da salida gratuita al Pacífico, que es mentira. Que nos da esto, dice, que es mentira. Que nos da estas facilidades, que es mentira. Porque todo lo que supuestamente dice el Tratado de 1904 son mentiras, porque nunca se ha cumplido. ¿No es cierto? Que dice que son respetuosos de la justicia, de la democracia, sin embargo nos invadieron. Entonces, toda una sarta de mentiras alrededor de todo eso, que hoy lo dice en la prensa nuestro hermano vicepresidente, ¿no es cierto? Un tema central. Entonces, en términos materiales, si nosotros sumáramos lo que tenemos que pagar para internar y exportar, tanto importación como exportación por las costas del Pacífico en los usurpados territorios bolivianos, ¿cuánto les representa en pérdidas económicas para Bolivia? Incalculables también. Entonces, este es un tema central de afectación económica, material, que lógicamente es incalculable. Que seguramente muchos bolivianos nunca nos hemos puesto a pensar la cantidad de efectos materiales que hemos perdido con, lógicamente, la usurpación de los territorios marítimos. Este es un tema, lógicamente, fundamental que hay que analizar. Relaciones internacionales, la otra afectación con la pérdida. Pero antes es importante citar, ¿no? Estos temas no se va a ver en el tema del Chaco. Esta afectación material no se va a ver en el tema del Acre. Entonces, por eso es que representa, y por eso que para el ciudadano boliviano es tan importante estudiar, desmenuzar, investigar profundamente el tema del Pacífico. Y por eso yo los felicito a ustedes y por eso que realmente estoy en este programa, porque veo la importancia que tiene para nuestra juventud, para nuestra niñez, para el futuro de Bolivia, en este proceso de cambio, donde estamos reconstruyendo ese tejido social, donde estamos reconstruyendo todos esos males que se han ido fortaleciendo desde el nacimiento de la República. En términos de relaciones internacionales, ¿cuál es la otra gran afectación? La falta de contacto con el mundo.
inclusive en la lucha por la demanda de la recuperación de nuestros territorios. A partir de que nos cerraron el contacto con el mundo, a través de quitarnos los puertos y el acceso al mar, nos quitaron el contacto con el mundo. Seguramente en términos culturales, en términos educativos, en términos de cualquier expresión de una sociedad, nosotros hubiéramos tenido otra presencia en el mundo. A partir de la pérdida de las costas del Pacífico, Bolivia va a desaparecer del planeta. Es decir, no vamos a tener presencia. Nuestra bandera no va a llegar al puerto de las costas del Mediterráneo. No va a llegar a las costas de Europa. No va a llegar a las costas del Asia. No va a llegar a... No, ¿por qué? Porque no va a tener presencia. Entonces, esta afectación es la que no entendemos. Por ejemplo, yo lo digo con orgullo, Adela Zamudio, un personaje de esa talla, que no tiene nada que envidiarle a Mistral en Chile. Pero porque Bolivia no es conocida, porque Bolivia no, a través de este enclaustramiento, lógicamente no va a ser conocida en el mundo. Entonces, lógicamente, ¿quién la va a conocer a Adela Zamudio? ¿Quién va a conocer a otros personajes grandiosos que hemos tenido en términos culturales, artísticos y de toda manifestación de toda sociedad? Lógicamente, la falta de contacto a los puertos nos va a negar ese aspecto, que tampoco lo hemos valorado y es importante valorar. Amigos de Enlace, nos vamos a ir un corte para terminar en el último bloque con los efectos de la Guerra del Pacífico, una mirada distinta. Vemos nuestro mar. Y en este último bloque analizamos los efectos de la Guerra del Pacífico. Bueno, hemos hablado del tema material, hemos hablado de las relaciones internacionales, ¿no es cierto?, la afectación que hemos tenido, y lógicamente podemos profundizar más. Estos temas son importantísimos porque la afectación es más profunda, pero siempre el espacio-tiempo también nos afecta, ¿no es cierto? En relaciones internacionales, como se dice, le hemos negado la presencia de Bolivia en términos culturales, en temas académicos, en temas científicos, en temas de la fortaleza que tienen nuestras comunidades indígenas, con su sabiduría, con todo. No hemos podido hacer conocer al mundo muchas de esas cosas. Otros países vecinos han hecho conocer nuestras fortalezas como si fueran de ellas. Nos han usurpado también conocimiento, nos han usurpado sabiduría y lógicamente lo han hecho conocer a través, lógicamente, de sus efectos propios de ellos. Eso es un tema central. Por otro lado, el militar. A partir de este momento, ¿no es cierto?, ese ejército glorioso del Alto Perú en la independencia de América, reconocido por Sucre, reconocido por Bolívar, reconocido por todos los combatientes de la independencia americana, extranjeros, no extranjeros, el mariscal Brown, que fue orgulloso de pertenecer al ejército boliviano, ¿no es cierto?, tantos Morán, tantos combatientes, generales, coroneles extranjeros que combatieron por la independencia americana después de la muerte de Bolívar, fueron orgullosos de pertenecer al ejército boliviano, fueron orgullosos de estar al mando del mariscal Andrés de Santa Cruz. Toda esa herencia histórica maravillosa, triunfadora de un ejército con espíritu guerrero, con espíritu de triunfador, va a caer en la Guerra del Pacífico. A partir de este momento vamos a entrar en un decaimiento profundo de un ejército triunfador a un ejército derrotado, a un ejército en el cual ningún boliviano se siente orgulloso de su ejército. Encima, este es el daño que quiero manifestarlo profundamente, porque los traidores que quisieron ocultar la historia de todos estos desastres lo van a hacer culpable al ejército de Bolivia. Entonces aquí va a venir, además de que su imagen como ejército glorioso, como guerreros los militares bolivianos, patriotas, como guerreros triunfadores, va a caer en el nivel internacional, pero también en el orden interno. Va a empezar las disputas y las heridas mortales entre el mundo civil y el mundo militar. Estas pugnas, artificiosamente creadas por la oligarquía, para favorecerse lógicamente de esta división.
no dándose cuenta que eso le estaba afectando a la autoestima y al orgullo de ser bolivianos. No se estaban dando cuenta de la herida mortal que le estaban causando, no al ejército boliviano, sino a la nacionalidad boliviana. Ese es el tema central. Entonces, en el orden militar va a venir una afectación profunda. Eso es lo que ahora las Fuerzas Armadas, con mucho esfuerzo, desde que comienzan los gobiernos democráticos, van a empezar con un efecto de cambiar su imagen, de mejorar su efecto, de entregarse y estar con su pueblo y apoyar el desarrollo de los lugares más devengados, los lugares más necesitados. Entonces va a cambiar y ese es parte del proceso descolonizador de nuestras Fuerzas Armadas, de unas Fuerzas Armadas que vivieron bajo la imagen francesa durante el siglo XIX, después a fines del siglo comenzamos con la imagen alemana, prusiana, después la imagen norteamericana, toda la vida bajo doctrina y pensamiento de instituciones militares extranjeras. Es decir, ahora estamos visualizando, gracias a este proceso de cambio, unas nuevas Fuerzas Armadas con una visión propia, con una doctrina propia, con nuestra esencia, buscando nuestros ancestros indígenas, nuestra riqueza cultural, nuestro poder guerrero de nuestros ancestros, de las comunidades indígenas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la otra herida mortal que le va a causar la oligarquía al mundo militar. Y no solamente le va a afectar al mundo militar, sino también le va a afectar al mundo civil. Porque no puede haber una contradicción. Las Fuerzas Armadas son parte de su pueblo, son la esencia de su pueblo. No pueden estar divorciadas, son uno solo. El ejército es el pueblo y lógicamente el pueblo somos todos nosotros. Este es un tema central. Entonces, que va a ser la otra afectación que nos va a causar esta historia mentirosa, esta historia construida por esa oligarquía tratando de cubrir sus traiciones a la conciencia nacional. El otro tema, político. Bolivia nace a la vida independiente como un poder americano. Tenía las 5 grandezas que puede tener cualquier estado visionario, cualquier estado con un futuro impresionante. Tenía el ejército de la Gran Colombia que se asentó en Bolivia. Los mejores guerrilleros de la independencia, los mejores guerreros de la independencia estaban en el Alto Perú. Aquí se asentó Simón Rodríguez, aquí se asentó José Antonio de Sucre, aquí se asentó el libertador Bolívar. Seguía teniendo la riqueza y la opulencia del Cerro Rico Potosí y todas sus riquezas naturales, su ubicación geopolítica, la culta Charcas. Entonces tenía todas las connotaciones, todas las variables para ser una potencia en América. Y nació con esa visión, con todos los efectos de ser una gran potencia, que hemos ido perdiendo en el tiempo. Entonces, en el orden político, esa importancia de la época de la independencia americana la vamos a ir perdiendo. Y donde más se va a ver la afectación, donde realmente vamos a perder la importancia y la presencia política de Estado fuerte, de Estado que sea requerido en toda circunstancia en América, especialmente en el Cono Sur, lo vamos a perder con el conflicto del Pacífico. Este es el otro tema central. Esa es la otra afectación que no la hemos tabulado, que no la hemos estudiado, que no la hemos comprendido, y eso va a tener su efecto multiplicador en los próximos conflictos. Inmediatamente después el problema del Acre. Eso tampoco fue casual. Nos vieron débiles y lógicamente vino la afectación. Después va a venir el problema del Chaco, porque nos vieron débiles. Entonces, esto va a tener su efecto multiplicador en todos los efectos históricos graves que vamos a tener después del conflicto del Pacífico. Entonces, en el orden político, ¿no es cierto?, vamos a perder no solamente una presencia de imagen, una presencia objetiva, sino también una presencia política, una presencia de nación, de Estado, con todas sus manifestaciones. Y finalmente, lo más importante, lo más grave, la afectación psicológica espiritual, que esto lógicamente tiene que entenderlo el boliviano. La afectación psicológica espiritual, lo más grave, va a herir la autoestima, va a afectar la conciencia nacional, va a afectar el orgullo de ser bolivianos, que ahora recién lo estamos recuperando. Ese ajayo lo hemos perdido en el Pacífico.
Y lógicamente esa autoestima se va a manifestar en el deporte, en la ciencia, en la educación, en todas las manifestaciones de la sociedad boliviana. Entonces nos va a afectar psicológicamente profundamente. Y yo considero, y le tengo que dar el énfasis necesario, la mayor afectación, donde nos sentimos mal como bolivianos, psicológicamente, espiritualmente, cuando salimos al extranjero, ¿cuál es nuestra expresión como bolivianos? Recién ahora estamos recuperando en este proceso de cambio ese orgullo de ser bolivianos a través de lo que está haciendo nuestro hermano presidente, a través de lo que estamos demostrando de los bolivianos. Recién estamos recuperando esa autoestima que se está manifestando en el deporte, que se está manifestando en la cultura, que se está manifestando en todas las expresiones. Pero esa es la mayor afectación que recibió el boliviano, que fue afectado. ¿Y quiénes fueron los causantes? Los mentirosos del conflicto del Pacífico, los que quisieron tapar sus tropelías, y lógicamente le va a afectar en el tema central, en el tema espiritual, psicológico del boliviano. Esa fue la peor afectación y la más grave de las afectaciones que sufrió, y eso es lo que tenemos que recuperar. Por eso es importante descubrir esa verdad que lógicamente está oculta en la verdadera historia de Bolivia. Y esta relación de causa y efecto general que estamos estudiando, estamos analizando, termina también en una relación a nivel de política de Estado, que hoy los bolivianos estamos encaminando rumbo a lo que es el proceso marítimo. ¿Cómo ha generado, cómo ha de alguna manera llevado todo el proceso que hemos investigado y que hemos demostrado a esta relación actual, a esta Bolivia de hoy, 2014, en esta política de Estado que tiene nuestro actual gobierno? Por eso es principalmente, por eso decíamos que en el siglo XIX tuvimos a un indígena como presidente que nos llevó al estrellato como Estado, como país, como americanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora lo tenemos al presidente Evo Morales, que lógicamente nos va a cambiar la historia, que es otro indígena el que nos va a demostrar. Entonces ahora es importante, ¿verdad?, que son las organizaciones sociales que van a nacer de abajo, que van a nacer con otra visión, con otra proyección, que van a empezar a cambiar el escenario, lógicamente, estratégico de la discusión política y de la discusión estratégica en Bolivia. Entonces, es por eso importante este proceso de cambio, y es importante por eso alertar lo que estamos viviendo, para que entienda el boliviano y lógicamente asuma conciencialmente el momento histórico que estamos viviendo y la importancia que tiene de seguir este proceso, porque estamos reconstruyendo todo eso, esa nefasta historia que se construyó desde el nacimiento de la República, todas esas traiciones, todo ese efecto extranjerista que tenían los conductores de la política en Bolivia, pensando que siempre el extranjero nos va a dar las soluciones, que siempre la empresa extranjera es la que va a desarrollar el país, cuando hemos demostrado en más de 180 años que no fue así, que más bien fue que las empresas extranjeras lo único que hicieron apropiarse de nuestra riqueza, apropiarse y llevarse las mayores riquezas de nuestro país, no para el provecho de los bolivianos. Hoy estamos demostrando todo lo contrario. La estabilidad económica, la proyección visionaria en todos los campos de los quehaceres educativos, científicos, tecnológicos, Tupac Katari, tantas cosas que estamos viendo que nunca lo hemos visto. La proyección de fronteras, los caminos, la proyección ferrocarrilera que se está dando ahora a Bolivia, que no fue casualidad, que nunca se quiso desarrollar los brazos ferrocarrileros en el país. Eso fue parte de la oligarquía y de la traición de la oligarquía, porque no quisieron que se desarrolle el oriente. ¿Por qué? Porque querían que los territorios vastos del oriente boliviano sigan en manos de los terratenientes, en manos lógicamente de la oligarquía. Esa era su fuente de riqueza en el oriente boliviano. Entonces ahora estamos cambiando ese escenario. Entonces el boliviano tiene que ser consciente de esa realidad. General, 4 programas, 4 momentos históricos que hemos vivido, analizando la Guerra del Pacífico, viendo elementos realmente distintos, diferentes de lo que los libros de historia nos han mostrado en los últimos años y en las últimas décadas sobre todo. General, muchísimas gracias. Enlace y Aviala Producciones ha tenido el honor de contar con el excomandante de las Fuerzas Armadas, el general Edwin de la Fuente. Nos vamos despidiendo de nuestro público. Yo simplemente agradecerte, Carlitos, por la oportunidad que me da, Aviala, con nuestras compañeras de siempre, amigas con las
que hemos tenido un montón de tertulias. Simplemente manifestarles que la historia es demasiado importante y que todos y cada uno de los bolivianos estamos obligados a estudiar. Si nos consideramos bolivianos, si queremos ser bolivianos aportantes, tenemos que estudiar la historia, pero esa verdadera historia. Y en base a esa construcción tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que movernos en nuestros grupos sociales, tenemos que motivar a nuestros cercanos, tenemos que inflexionar, tenemos que actuar en nuestros círculos sociales, tenemos que, en la medida que tengamos la oportunidad de contribuir el proceso que estamos viviendo de reconstrucción nacional, de visión en otras dimensiones. Estamos reconstruyendo el aparato que fue destruido, pero certeramente, paso a paso en el transcurso de la historia de Bolivia. Esta es la oportunidad que tenemos y lógicamente tenemos que ser conscientes. Y lo vamos a hacer si todos apoyamos con nuestro granito de arena. Y una forma de apoyar con el granito de arena, por supuesto, es la historia. General, muchísimas gracias. La Guerra del Pacífico, una mirada distinta. Recuperemos nuestro mar. Enlace, Aviala Producciones agradece por los 4 programas que se han realizado en función de lo que fue la Guerra del Pacífico, una mirada distinta. Agradecemos de manera muy especial al excomandante de las Fuerzas Armadas, el general Edwin de la Fuente. Y el programa abre para otras futuras investigaciones y sobre todo conocer de manera distinta el proceso marítimo. Muchísimas gracias. Esto fue Enlace, Aviala Producciones.